Continuamos con Saber y Sabor. Bueno, yo dejé flotando una pregunta sobre la importancia y qué tipo de utilidad, si se le debe dar utilidad o se debe aceptar en la justicia los cuadernos de gloria como qué. ¿Para qué sirve eso? ¿Lo tendrían que haber rechazado? Hay gente que opina que sí, hay gente indignada, ¿viste? La Carlotto está indignada porque un juez haya recibido ese cuaderno, tendría que haberlo desechado. Bueno, yo quiero saber qué dicen los abogados respecto de esto. Los cuadernos, aunque fueran fotocopias simples, son un anoticiamiento, traen un indicio inicial de la comisión de un delito. Eso obliga a los funcionarios públicos a investigar. En la doctrina más clásica de autores viejos se llamaba fuente de prueba. No demostraban por sí mismos, pero ya marcaban el rumbo para una investigación penal. Es decir, el Estado ha definido algunas acciones como muy relevantes para la sociedad y para la subsistencia de la sociedad y ha decidido protegerlas en el Código Penal. Esos valores que se protegen en el Código Penal son la vida, la administración pública, la integridad física, el honor, la honestidad y la protección que se hace, como se ha hecho cargo el Estado de perseguir esos delitos o esas afectaciones a esos bienes, sus funcionarios, entre ellos especialmente el Ministerio Público Fiscal, están obligados a reaccionar frente a un dato de esa naturaleza, que no demuestra por sí mismo. Es decir, esa fotocopia simple no es en sí demostrativa por sí misma, pero es generadora de la obligación de averiguar. Entonces, eso se llamaba fuente de prueba y hoy el medio que demuestra en un proceso se llama medio de prueba. Y ahí están las declaraciones testificales, las declaraciones incluso de los imputados, que si bien son medios de defensa, en algunas situaciones pueden ser medios de prueba si son corroboradas por las otras circunstancias. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? En general, lo que se está dando es la aplicación de este nuevo instituto. En realidad tiene algunos años en la Argentina, ya en el 2013 se estableció por una cuestión de política criminal en el Código Penal de la Nación la posibilidad del arrepentido, especialmente para los delitos de secuestros extorsivos. ¿Qué pasaba? Con tal de descubrir dónde está la víctima secuestrada, se fijó en el Código Penal que quien delatara o algún partícipe que contara dónde estaba o daba datos para poder ubicar a la víctima, entonces se le amenguaba la pena, un tercio a la mitad, y hoy en día funciona como si fuera una tentativa, que es más o menos lo mismo, la merma de la pena. Y esto, yo creo, desde un punto de vista de política criminal, bien justificado, porque eran casos muy urgentes de descubrir dónde está escondida la víctima de un secuestro. Hoy en día, en el año 2016, fines del 16, es decir, ya prácticamente con este gobierno nacional, se da un cambio más significativo y se amplía también a varios otros delitos, entre ellos los delitos contra la administración pública, entre ellos el cohecho o coima, como se conoce vulgarmente. Eso ha permitido que el cuaderno, que por ahí era un dato que no era muy trascendente por sí mismo, sí obligaba a la investigación, y ese dato que obligaba a la investigación permitió traer a dar explicaciones a distintos empresarios o funcionarios que al llegar los primeros, porque además tiene algunas ventajas para los primeros, que dan información, generó esta catarata de arrepentidos que empezaron a armar todo el cuadro y todo el panorama de la... Así que yo en ese aspecto, si bien la justicia tiene muchas dificultades y soy crítico en muchas situaciones de reforma, en muchas disponibilidades que tienen los fiscales actualmente
para perseguir y en otros casos no perseguir. En este caso concreto yo creo que hay una voluntad general en la Argentina de cambio, que es este instrumento que puede ser factible de críticas técnicas, ha dado un movimiento de cambio y ha generado el destape de una causa penal que no tiene parangón en la historia argentina. Marcelo, ¿qué importancia tiene dentro del trabajo de los jueces y por supuesto para toda la comunidad argentina la presentación de estos empresarios que van espontáneamente, otros citados, ¿no? Pero que se adhieren a esta figura del arrepentido y que seguramente será en búsqueda de algún beneficio legal? Sí, porque ese es justamente como un denominador de premio. O sea, hace una diferencia premio y castigo en una realidad que no tienen otra alternativa. Pero hablábamos de los delitos complejos y los delitos complejos ameritan una profunda tecnificación, preparación, porque esto viene a demostrar que hay incapacidad investigativa. Hay incapacidad investigativa porque el Estado gasta mucha plata en las fuerzas especializadas en combatir todo este tipo de situaciones. Entonces es de preguntarse qué hicieron antes. O sea, hoy, si usted quiere ser vulgar, y pido permiso a la mesa porque creo que no es irrespetuosidad, estamos a merced de un buchón. Bueno, pero es legal. Totalmente, pero es necesario esa situación cuando hay gente que está totalmente financiada, pagada, para que cumpla esas misiones. O sea, yo no quiero, no quiero perdón, mezclar Marcelo, la política. permíteme una pregunta para entenderte, ¿no? Si venimos de una gestión de gobierno anterior que es la que está comprometida, ¿no? Sí. Donde sabemos que estaba todo contaminado. Sí. Contaminado el que actúa administrando, contaminado el que controla, Sí. contaminado el chofer que lleva al funcionario, contaminado el empresario que participa. ¿De qué estamos hablando? Lo que queda es juzgar. Juzgar. Investigar y juzgar. Pero naturalmente nadie está en contra de eso, sino que si yo pago a una cocinera para que me traigan la cocina de helado, no sirve. Pero se pagaba para que no ocurra eso, Marcelo. Bueno, entonces quiere decir que tenemos un problema de sociedad. Un problema de sociedad, porque entonces somos bastante todos corruptos, salvo rarísimas excepciones, si vamos por eso. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo creo que toda persona, y el doctor como catedrático sabe, que la ley siempre no solo que ha protegido, sino le ha dado totales facultades a toda persona que sepa que se está cometiendo un delito. ¿Por qué tanto silencio? ¿A qué se debe? Porque antes eran que los militares mataban. Ahora que los Kirchner, yo soy peronista, que le quede claro, no soy kirchnerista ni nada por el estilo. Nunca he cubierto ningún cargo sin que eso signifique reproche o a aquellos que han cubierto. Pero yo les diría, ¿dónde estaban ustedes, che? ¿Dónde estaban? O sea, venían como las vacas huecas. Bueno, y la facturaban como llena. Hay una sociedad corrompida, no hay duda. Bueno. Lo que no se puede decir es todos, porque yo no me siento inmerso en esa corrupción. No, yo dije yo creo que ustedes tampoco, pero obviamente hay una porción importante de la sociedad que está corrompida. Para que esto ocurra, tiene que haber una gran corrupción. Claro, pero ¿sí? Hay que dividirlo, como bien dijo el doctor Casabela, en la cuestión política de la cuestión jurídica. ¿Me entiende? Porque si la cuestión política va a ser coyuntural a la justicia, ¿me entiende? O servil de la justicia, eso no nos sirve. Ya Carrara decía, y ustedes saben perfectamente bien, que cuando la política entra por la puerta de la justicia, esta huye despavorida por la ventana, bueno, no confundamos. Eso ocurrió porque no tenía por qué la justicia estar dormida, por ejemplo, en los últimos 12 años. Bueno, entonces hay que preguntarle a los jueces qué hacían antes. Obvio. Pero sí, hoy en día... Yo por ejemplo, creo que el gran error que ha tenido Macri es no sacarlos a todos, a través del referéndum, a través del sistema que tenga que sacarlos. ¿Por qué?
porque eso es como ponerse un traje nuevo y dejarse la ropa interior sucia. ¿Vos Porque ahora compartís todos eso, son Oscar? peleas. Sí, yo, si me permitís retrotraerme un poquito, yo creo que lo que planteaste vos es el gran dato de estas causas, los empresarios. Esto es un hecho casi inédito que aparezcan y que aparezcan arrepentidos, porque nunca se llegó a esos estamentos. Esto torna muy interesante la investigación. Ya no son solo los funcionarios corrompidos, sino que ahora los corrompedores van a decir cómo los corrompieron. Cerrando un círculo probatorio, probablemente esto le dé éxito a las investigaciones, ¿no? Me parece un dato mayúsculo este. Ahora, quería aportar un poquito respecto del tema anterior, si los cuadernos son prueba o no. Está declarando quien hizo los cuadernos. No creo que ningún abogado en su sano juicio pueda negar valor probatorio a un hecho que está puesto en un papel y el sujeto que lo puso refrenda que él los puso y cuenta los hechos, su declaración testimonial. Esto es ilevantable, digo, para la gente que escucha. No debe quedar como discutible o como discutido o como improbable un hecho que yo creo que todos estamos de acuerdo que hay no solo el autor de quien escribió los libros, sino un montón de testigos que corroboran lo que dicen los libros. Se van complementando. Con lo cual no creo que haya reproche probatorio, ¿no? Alguno. Quizá Ha habido algunos planteos de nulidad, pero sí rechazados. Va a haber, es que pasa, ustedes posiblemente hayan hecho el mismo ejercicio que yo. Abogado defensor, yo de algún imputado ahí, yo iría a los cuadernos y a plantear que todo lo que se obtenga de los cuadernos es tan nulo como ese cuaderno, ¿no? Sería discutible, digamos, como estrategia, y posiblemente los abogados tomen un rol por ahí, ¿no? Pero si está corroborado todo lo que dicen los cuadernos, ¿no? Va a ser una discusión teórica para reducir recursos y que estemos litigando Totalmente de una acuerdo. década o dos, porque así ocurre con las causas graves, son 20 años que